Sevilla ha acogido recientemente un congreso sobre matrimonio y familia que ha organizado el Tribunal de la Rota Romana en colaboración con el Tribunal Metropolitano de Sevilla. En estas jornadas se ha hablado de un asunto sobre el que quizás pesan demasiados prejuicios, fruto quizás del desconocimiento. Me refiero a las causas de nulidad matrimonial. Y para hablar de todo ello y para arrojar un poco de luz sobre este tema, tenemos hoy con nosotros al vicario judicial de Sevilla, Antonio Mellet. Bienvenido a nuestro programa. Hola Susana, es un placer estar aquí contigo, con todos vosotros, y de tratar estos temas que son importantes en la vida de la Iglesia y sobre todo que afectan tanto a los matrimonios y a las familias. Antes de nada, lo que resulta curioso y no es habitual es que el Tribunal de la Rota organice unas jornadas de este tipo fuera de Roma. ¿Qué conclusión saca de esta experiencia? Bueno, el Papa Francisco está muy interesado en llevar su reforma a todos los rincones de la Iglesia. Y está muy interesado además en que se estudie y se contemple la realidad del matrimonio y de la familia no solo desde el prisma de la teología o del sacramento del matrimonio, sino también desde otras dimensiones del matrimonio y de la familia que se deriva del matrimonio cristiano, ¿no? Una de esas facetas, una de esas dimensiones es también la jurídica, y por eso la celebración de este congreso aquí en Sevilla, que era interdisciplinar. Es decir, se trataron asuntos no solamente jurídicos propios del derecho matrimonial canónico, sino también otros asuntos de la reforma del Papa concernientes a asuntos teológicos y asuntos pastorales, sobre todo. Decía antes que sobre las nulidades matrimoniales, sobre estos procesos hay quizás demasiados prejuicios y también mucho desconocimiento. Quizás les toca a ustedes, como miembros de estas instancias judiciales, una tarea, llamémosla didáctica. Cierto, es verdad que hay una labor importante desde un tribunal eclesiástico, un tribunal metropolitano en nuestro caso, que es la de enseñar que la Iglesia tiene este instrumento para salvar y para sanar a las personas provenientes de un fracaso matrimonial y que viven bajo el peso de la herida y del sufrimiento, ¿no? Y que tiene que mostrar un poco el tribunal también pues cómo llevar adelante estos procesos y cómo acercarse a la Iglesia a través de los tribunales. Yo añadiría también, Susana, que además de una labor didáctica, tiene una labor sanadora. Tengamos en cuenta que las personas que acuden a un tribunal vienen con una herida en su vida cristiana. Muchas de estas personas, desgraciadamente, viven sin poderse acercar a los sacramentos, que son la fuente de la salvación en la Iglesia. Y la Iglesia, que es madre, vive todo esto también con sufrimiento. Y claro, en el tribunal no nos encontramos con un lugar de condena. Nos encontramos con que la Iglesia, que es madre, a través de un tribunal, de su dimensión jurídica, pues también puede sanar a las personas, en la medida en que les puede alumbrar o iluminar su conciencia. No sé si es correcto decir que en el trabajo que les ocupa en estos procesos sobre nulidades hay un antes y un después tras la reforma de los procesos en el 2015 por el Papa Francisco. Yo creo que es correcto decirlo, claro que sí, es evidente, en la Iglesia ha habido un antes y un después de la reforma del Papa Francisco, con el famoso motu propio Mitis Iudes, por el cual se reduce el tiempo de espera para estos procesos de nulidad y sobre todo se simplifican también muchos momentos procesales. La intención del Papa, su deseo al promulgar esta reforma era acelerar los procesos y también facilitar que las personas que estaban en vías de solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio, pues no se cansaran. Algo tan sencillo como esto, ¿no? El tiempo de espera muchas veces era tan largo y eran procesos a veces tan tediosos que cansaban a las personas y abandonaban el proceso. Quizás en esta línea de acogida al que no sabe si su situación es susceptible a una posible nulidad, ustedes han creado una figura precontenciosa, una especie de asesoramiento anterior a cualquier trámite procesal. ¿Qué resultado está dando? El resultado está siendo maravilloso, es decir, creamos en abril del año 2018 la Oficina para la Acogida Pastoral y el Asesoramiento Jurídico del Tribunal. Está llevada esta oficina bajo la supervisión del vicario judicial, obviamente, pero está llevada por una voluntaria que hasta la fecha ha atendido a más de 200 personas. La acogida de esta oficina ha sido maravillosa entre los sacerdotes de la diócesis y los miembros de la pastoral familiar y los COF,
porque tienen un instrumento para derivar a personas que tienen dudas graves sobre los procesos de nulidad. Y la acogida por parte de los fieles también ha sido muy positiva, muy buena, hasta tal punto que a veces no se da abasto, es decir, pero estamos muy contentos porque creo que se está haciendo una labor de divulgación del tribunal y de los procesos de nulidad que acerca al tribunal a todos los fieles, a todas las personas que pudieran necesitar de sus servicios. Dígame, ¿por qué motivos suelen acudir las personas a estos tribunales? Mira, si hablamos desde el punto de vista sociológico, todos los perfiles de hombres y mujeres, personas de edad avanzada hasta personas muy jóvenes, personas que llevan un matrimonio de larga duración o personas con una duración breve, personas de nivel económico y cultural muy variado, es decir, la persona que viene desde el punto de vista sociológico es muy variada, pero la mayoría reúne dos perfiles. En primer lugar, son personas muy cercanas a la Iglesia, muy comprometidas en la Iglesia, la mayoría de ellas, bien en la vida de la comunidad parroquial o bien en los movimientos o las hermandades de nuestra archidiócesis. Y en segundo lugar, personas que sufren. Yo diría que la característica principal es el sufrimiento, personas profundamente creyentes, muy comprometidas en la vida de la Iglesia, pero personas que sufren, porque buscan una respuesta que solamente a través de la vía judicial y en la dimensión jurídica la pueden obtener. Bueno, ¿y cuál es la actitud con la que se debe acudir a estas instancias judiciales? Pues yo diría también que con dos actitudes, Susana. En primer lugar, la humildad, porque la persona que va a un tribunal para solicitar la declaración de nulidad de su matrimonio va buscando una respuesta y lo que hace es preguntarle a la Iglesia si su matrimonio existió o no, y por tanto desde la humildad confía en la Iglesia, que es madre y que a través de sus ministros habla y se manifiesta, ¿no? Entonces, por tanto, la primera actitud es la de humildad. Bueno, la persona va al tribunal preguntándole a la Iglesia, sirve un poco esta imagen metafórica, ¿no?, acerca de la validez o no de su matrimonio. Y en segundo lugar, debe de venir siempre con un bagaje espiritual fuerte. No podemos ir a enfrentarnos a estos procesos si no estamos en oración y si no estamos siendo acompañados espiritualmente por un sacerdote o un religioso o religiosa, es decir, una persona que espiritualmente nos acompañe y nos ayude a ponernos en actitud de confianza en Dios y en la Iglesia. Y hablamos ahora de esos procesos de nulidad. Antes eran muy largos, ¿ahora cómo son? Ahora son más breves, como ya te he dicho, gracias a la reforma del Papa, pues de 2 instancias que antes eran necesarias, ahora con una es suficiente. Y además también dentro de esa primera instancia, donde se puede obtener una sentencia de nulidad, también se procura allanar todo lo posible el procedimiento. Bueno, y no es agradable preguntar por los costes de esa nulidad matrimonial. Pues los costes son muy asequibles. Sencillamente, mira, en la Iglesia nada relacionado con la salvación de las personas debe encontrar un obstáculo en un asunto económico. Por poner un ejemplo, nadie se queda sin recibir un sacramento en la Iglesia porque carezca de medios económicos, ¿no? Sería absurdo que un párroco negara la comunión a una persona porque no tiene dinero, por poner un ejemplo, un poco andar por casa. Lo mismo ocurre en el tribunal. Ninguna persona se queda sin la declaración de nulidad de su matrimonio por un motivo económico, porque existen los institutos jurídicos del patrocinio gratuito o de la reducción de costas judiciales. Y he de decir que en nuestra diócesis de Sevilla, con mucha largueza y con mucha generosidad se aplican, obviamente cuando se es merecedor o acreedor de esas reducciones de los costes judiciales, ¿no? Pero generalmente el motivo económico no es un obstáculo o un impedimento para este proceso. Antonio, dígame, ¿realmente se plantean muchas causas de nulidad? No sé si más o menos que hace unos años. Bueno, la verdad es que sí, son muchas las causas de nulidad que tenemos en Sevilla, ¿de acuerdo? No sabría decir si más o menos que años atrás, porque son muchos factores. Entonces, en términos absolutos hay que decir que hay como un momento de estabilidad, ¿de acuerdo? Estamos en una media de unas 80-100 causas anuales, son muchas, pero estamos en ese momento de estabilidad.
de tal manera que no podría decir si son más o menos que años anteriores, sencillamente porque la Reforma también ha trastocado un poco estos cómputos, ¿no? Con frecuencia usted suele hacer hincapié en la vertiente pastoral de lo que sucede en un tribunal eclesiástico. No en vano allí acuden fieles con un problema, con la necesidad de solventar una cuestión que sin duda atañe a su fe. Sí, todo lo que se hace en la Iglesia es pastoral, no lo podemos olvidar, ¿no? Porque la Iglesia tiene como misión principal anunciar el Evangelio y por tanto ofrecer la salvación a las personas y a los fieles cristianos particularmente. Por tanto, todo lo que hace la Iglesia es pastoral, pero la pastoral se puede llevar a cabo desde muy distintos ámbitos. El ámbito de la parroquia, el ámbito del primer anuncio en ciertos movimientos eclesiales, el ámbito de cuidar la piedad popular, el ámbito del estudio de la teología. Pues un ámbito es también el judicial, y el tribunal, por tanto, es un lugar donde desde el ámbito judicial se hace pastoral, porque se ayuda a la persona y se le ofrece un camino de salvación, de encuentro o reencuentro con Jesucristo. Por eso cuando estamos en el tribunal hay palabras ciertamente que nos asustan, ¿verdad? Un tribunal, una sentencia, un juez, un colegio de jueces. Nos podemos sentir un poco sobrecogidos por esas palabras, ¿no? Las palabras son palabras y no tienen por qué dañarnos, porque detrás de esas palabras lo que hay es un sentido muy pastoral, ayudar a los fieles a encontrar la verdad, y que la Iglesia puede salir al encuentro de los fieles para iluminar sus conciencias y ayudarles a descubrir el camino de la salvación. Bueno, y me imagino que a usted, Antonio, le tocará hacer no tanto de juez como de sacerdote, de pastor de almas en más de una ocasión. Ambas dimensiones también, es decir, que todo lo que hago es pastoral también. Sí, por supuesto no olvido, cuando estoy en la función de vicario judicial, por supuesto no olvido que por encima de todo soy sacerdote y por tanto soy pastor, y el primer cometido es pues ayudar a los fieles con los medios que tenemos. ¿Y nos daría algún mensaje para terminar? Si me lo permite, Susana, yo me gustaría que las personas comprendieran que un tribunal eclesiástico no es un lugar alejado del fiel. Mira, el tribunal pertenece a la curia, que son las oficinas y los organismos de los que se sirve el obispo diocesano para llevar a cabo su misión, que es principalmente evangelizar, anunciar a Jesucristo, ofrecer los medios de salvación en los sacramentos, etc. Por tanto, el tribunal es parte de la labor del obispo diocesano, y de esta manera cualquier persona tiene acceso a cualquier oficina de la curia y, ¿por qué no?, al tribunal. Entonces, el tribunal no es un lugar para una élite de cristianos. El proceso de nulidad matrimonial no es para un grupo de escogidos que tengan unas características especiales. No. Cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que tenga necesidad de aclarar si su matrimonio, que ha fracasado desgraciadamente, es o no es un matrimonio válido ante los ojos de Dios y de la Iglesia, puede y debe, si se da la circunstancia, acudir a un tribunal eclesiástico para pedirle a la Iglesia que ilumine su conciencia y le ayude a descubrir la verdad de su propia situación. Y animo a todas las personas que nos estén viendo a que lo puedan necesitar, a que den este paso. Siempre asesorados, ayudados por un buen acompañamiento espiritual. Antonio, muchísimas gracias por acercarnos y descubrirnos un poco más este tema nada fácil y hacérnoslo llegar con tanta claridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana, muy amable.